¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Tras la pausa comida, que espero que hayáis utilizado y habéis repuesto energías, y tras las primeras horas de Cibercamp, de esta primera jornada de esta edición de Cibercamp, continuamos con el programa de talleres. Os doy la bienvenida a todos, saludamos también a los que lo están siguiendo a través del streaming. Y nada, ya tenemos sobre el escenario a José Selví. Él es Principal Security Consultant en NCC Group y nos hablará en líneas generales de los ataques sobre HTTPS, los cuales en los últimos años se han ido realizando cada vez en mayor medida. José Selví es ingeniero superior en informática e ingeniero técnico de telecomunicaciones por la Universidad de Valencia. Actualmente se encuentra realizando la tesis doctoral. Pido por favor para él un gran aplauso y espero que disfrutéis de su ponencia. Muchas gracias. Buenas, gracias a todos por venir. Lo que yo os voy a contar, esta es una charla barra taller o como lo queramos llamar, que surgió de unos temas que me puse yo a investigar en un momento dado. Ahora lo explico mejor. Básicamente, ya me han presentado, pero mi nombre es José Selví, llevo como 15 años trabajando en la industria de la seguridad. La mayor parte del tiempo me he dedicado a romper cosas, a hacer pentesting, a auditar productos, básicamente a sacar fallos, ¿no? Y bueno, aparte del trabajo, pues suelo mirar de vez en cuando temas de investigación cuando tengo tiempo y he dado charlas en la DEFCON, en la Black Hat Europa, en la Ecoparty en Argentina, en la AppSec en Londres, en la RootedCon aquí en España. Y bueno, básicamente todo esto surge de un tipo de ataques concreto que son los ataques de side channel o de canal lateral. No os voy a contar todos los tipos de ataques que se pueden hacer a HTTPS, sino concretamente sobre este tipo en concreto. ¿Por qué este tipo en concreto? Pues como os decía, todo esto surge de una vez que estaba auditando un producto, que fui con la empresa a auditarlo, y entonces una de las aplicaciones que tenía una vulnerabilidad de este tipo, y bueno, más o menos se parecía a otras cosas que había visto, y lo fui desarrollando y al final lo pude explotar. Y luego cuando me dediqué a contarlo, porque luego había más sistemas que estaban afectados por esta vulnerabilidad, más sistemas, más empresas, a mandarlo bug bounties, a presentar en alguna charla, y me di cuenta que había veces que los ataques previos que yo había partido de la base para montar este ataque, había veces como que parecía que había mucha gente, incluso gente con bastante experiencia, que no los tenía muy claro. Y entonces más o menos monté esta charla taller un poco para repasar pues todos estos ataques de este tipo de side channel, explicar lo que es un side channel y todas estas cosas. Entonces esto es más o menos el índice de lo que vamos a ver. Lo primero que nada, a ver, ¿cuántos aquí sabéis lo que es un side channel? Unos poquitos, pero muy poquitos. Vale. Un side channel se llama de canal lateral. Imaginad el siguiente escenario. Hay un ejemplo que se usa mucho, que es un tema de pizzas y el Pentágono y no sé qué, pero yo siempre lo digo, que yo, como soy valenciano, veo esto más de cerca. Entonces, imaginad que tenemos aquí un conseller o algo de esto, y el conseller hoy tiene un coche y una casa. Y mañana tiene el mismo coche y la misma casa. Y el día siguiente tiene esa casa, ese coche, un deportivo, un chalet en la playa, un castillo en Escocia y un avión privado. Entonces, el maletín con la pasta no lo hemos visto. Pero está claro que entre entre este día y este día, sabemos que algo ha pasado. ¿Y por qué lo sabemos? Porque estamos observando el entorno y observamos un cambio en el entorno que nos hace ver que algo diferente ha pasado aquí. En este concepto es en el que se basan los ataques de los side channel. Es decir, yo
se usa mucho para temas criptográficos y tal. A lo mejor yo no puedo ver el dato descifrado, pero el hecho de observar el entorno me puede dar pistas sobre qué es lo que ha pasado. Imaginaros el típico ejemplo de un sistema de autenticación mal programado en el que va comprobando carácter a carácter si tu contraseña es correcta o no. Pues si aciertas en el primer carácter, tardará un poco más en responderte y decirte que es erróneo que si fallas en el último. O sea, eso sería otro side channel basado en el tiempo de la respuesta de ese login, digamos. Todo esto de los side channels no es nuevo, tiene muchísimo tiempo y se ha utilizado sobre todo en el mundo del hardware, en el que más o menos pues, se pretende que tú tengas un cacharro e incluso con acceso físico sea difícil pues, sacar de ahí claves de cifrado, y eso hace un esfuerzo, pues como si te dan al final un aparato como el de la televisión de pago y te lo dan y ahí dentro hay unas claves criptográficas porque lo que no quieren es que tú saques de ahí las claves criptográficas y repliques ese cacharro en más sitios, ¿no? Pues todas estas técnicas se han utilizado para intentar saltarse la seguridad típicamente de estos dispositivos hardware, digamos. Al final, casi todos los side channels hacen más o menos... Es la misma idea, pero el medio con el que lo hacen es diferente, ¿no? Pero básicamente tenemos que tener alguna manera de meter algún tipo de estímulo. Es decir, pues si nosotros, por ejemplo, vemos... nosotros cogemos y en el caso de la contraseña que os explicaba, pues tengo que poder meter contraseñas, ¿no? Por ejemplo, necesitamos meterle algún tipo de estímulo y necesitamos monitorizar de alguna manera, en el caso de la contraseña que os decía, sería medir el tiempo, necesitamos monitorizar de alguna manera qué es lo que está pasando, ver ese entorno que os explicaba antes. Y con todo eso, si tenemos una manera de hacer las pruebas y una manera de monitorizar qué es lo que pasa cuando hacemos una determinada prueba, al final lo que tenemos es una manera de hacer preguntas, ¿vale? Lo que a veces se llama un oráculo, ¿no? Alguna manera de decir, pues por ejemplo en este caso que os digo de la contraseña, la primera letra es la A y mides el tiempo. Pruebo la A, la B, la C, la D y voy midiendo el tiempo. Y entonces al final resulta que la A, que cuando he metido la A le ha costado un poquito más que cuando le he metido la B. Y dices, pues eso es porque la A era buena y ha pasado al siguiente carácter y eso le ha costado un poquito más. Entonces, haciendo eso, podemos hacer preguntas. ¿Es la A? ¿Es la B? ¿Es la C? Y así más o menos es como podemos explotar este tipo de fallos. Que como podéis ver, a veces son muy sutiles y a veces, pues muchas veces, se pasan por alto. ¿Vale? Entonces, ¿qué side channels tenemos ya? Este es el concepto general de side channels. O sea, side channels vais a escuchar en muchísimos entornos, pero ya nos vamos a centrar. Side channels en HTTPS. ¿Cómo funciona cuando nosotros navegamos? ¿Cómo funciona? ¿Qué pasa cuando nosotros cogemos y tecleamos www.google.com? Pues lo que ocurre es que nuestro navegador lo primero que hace, y si es un servidor DNS, y decir, vale, y www.google.com, ¿qué IP es? Porque la red no sabe de nombres. IP ahí tiene que haber una dirección IP. Y nos contesta y nos dice la IP. Luego nuestro navegador conecta a ese servidor web de la IP que nos ha dado y ese servidor web le devuelve pues, HTML, ¿vale? Código HTML. Nuestro navegador procesa ese HTML y entonces se va a encontrar, digamos, que hay que necesita como más recursos para poder renderizar ese HTML. Necesita los CSS, necesita las imágenes, necesita el código de script. Y entonces, cuando él se da cuenta que para enseñar ese HTML necesita esta serie de recursos, entonces empieza a hacer conexiones a los sitios donde estén esos recursos, que pueden ser el mismo servidor o otro servidor, y se empieza a traer esa información. Y cuando ya tiene toda esa información, nos enseña la página. ¿Vale? Esto es lo que hace básicamente un navegador cuando nosotros navegamos por Internet. Si eso cogemos y abrimos un navegador, se ve más bien poco, ¿verdad? Bueno.
Si abrimos un sniffer de red, esto es una captura de Wireshark, de una petición escrita, no sé si era Google o... pero bueno, el que sea, google.com, y entras. Y esto es básicamente lo que os hablaba. Entonces, ¿qué información podemos ver ahí? Hay gente que dice, no, es que claro, HTTPS, tú no puedes ver nada. ¿Quién diría que cuando tú navegas por HTTPS, desde la red no se puede ver nada? ¿Quién lo diría? Vale. No, pero la mayoría no levantéis la mano porque sabéis que vengo a hablar de esto. Y ya os la sabéis. Pero la mayoría de gente piensa que sí. No, yo voy por HTTPS, el candadito, todo está verde y todo está bien. Lo que se cifra, como quien dice, son los datos que se envían. Pero eso no quiere decir que no puedas ver nada. O sea, de hecho, tú puedes ver... en la petición DNS puedes ver a qué página se está conectando, porque ves el nombre. Si el tío escribe google.com, ves el nombre. Cuando hace la petición su navegador, ¿quién es google.com? Y dices, pues si tu navegador pregunta quién es google.com, es que tú has tecleado google.com. Puedes ver datos sobre el certificado al que te estás conectando. Puedes ver las IPs, es decir, si se está conectando, o sea, cuántas conexiones hace. O sea, tú eso lo puedes ver. O sea, eso no es privado, eso no está protegido. Si tu navegador hace 7 conexiones, alguien que esté en la red puede ver que tú has hecho 7 conexiones y que has visitado 7 páginas. Y que te cuesta leer una página 3 minutos porque ve que de una conexión a la siguiente pasan 3 minutos. ¿Vale? Todo eso alguien lo puede saber desde la red. Y otra cosa que tampoco está protegida y también se puede ver es el tamaño de la información que se transmite. O sea, porque los bytes tú los ves pasar y aunque estén cifrados, la cantidad de bytes que se transmiten es esa. ¿Vale? De hecho, TLS o HTTPS es un protocolo que va por encima de TCP y si vosotros miráis una captura de HTTPS veréis que hay lo que se llama TLS records y entonces hay diferentes tipos de TLS, de registros TLS y hay algunos que se utilizan para el handshake, en el que se manda el certificado, se negocia cuál es el tipo de cifrado que se va a utilizar y todas estas cosas. Y luego hay un tipo especial que se llama Application Data. ¿Vale? Y entonces, ahí quiere decir que esos son datos. Esos son datos. Esos son nuestra petición HTTP y la respuesta que nos está dando el servidor, pero cifrada. No la podemos leer, pero sabemos cómo de grande es. Y este hecho se usa como, y de hecho vamos a usar varias de las cosas que he mencionado ahora mismo como side channel para este tipo de ataques. Entonces, lo primero habíamos dicho que necesitábamos alguna manera de generar estímulos, por decirlo así, ¿no? Entonces, una de las maneras más fáciles de generar estímulos es estar en medio de la red. O sea, si yo estoy aquí conectado y alguien más está aquí conectado, hay una serie de ataques que hacen que el tráfico de mi equipo, entre mi equipo y el router de salida, se desvíe hacia el ordenador de esta persona, que se llaman ataques de hombre en medio, ¿no? o man in the middle. Básicamente hay muchos tipos de ataques, pero lo que consiste es en eso. En lugar de la ruta normal que seguirían los paquetes, hay diferentes técnicas que pueden hacer que ese tráfico pase a través de mi equipo. Y de momento solo pasa. O sea, hay gente que cuando dice, no, man in the middle se piensa que ya es romper el túnel TLS, que le va a salir el warning al tío. No va a salir ningún warning. O sea, no va a salir ningún warning siempre y cuando yo no toque estos TLS, registros TLS de los que os hablaba, ahí no va a salir ningún warning. Simplemente yo los veo pasar y no los toco y no pasa nada. Es como que te den una caja cerrada. Lo que hay dentro es secreto, pero yo la puedo coger, llevármela, traerla, entregarla en destino y aunque en lugar de por el camino bueno la haya llevado por otro camino, al destinatario le va a dar igual, siempre y cuando siga cerrada cuando se la lleve. Y yo puedo ver cuánto pesa, puedo ver si hace ruido y eso el destinatario no se va a enterar. Básicamente esto es lo que vamos a hacer. Y hay muchos tipos diferentes. Este no es el foco de esta charla, de este taller, porque este es un
un aspecto que está ampliamente desarrollado y hay tutoriales y hay de todas partes, pero hay muchas maneras de hacer este tipo de ataques. Hay veces, pues como os decía, luego el ataque, digamos, que yo me monté, lo veremos al final, o sea, vamos a ir viendo pasos hasta llegar al final. Y cuando envié ese ataque, que os contaré, a algunos bug bounties, una de las cosas que te dicen cuando mandas ataques que requieren que estés en medio es que es muy difícil que un atacante, o sea, que es un escenario poco, no sé si llamarlo poco realista o dicen ellos, dicen algo de eso, ¿no? Como que no, evidentemente, pues si lo puedes hacer sin estar en medio es más sencillo, pero hay un montón de técnicas y hay un montón de situaciones en las que te conectas a un hotel, a un aeropuerto, en redes en los o simplemente ha habido casos en los que los routers de los proveedores de Internet han tenido fallos y ha habido atacantes que se han dedicado a cambiar el servidor DNS de todos los routers de un proveedor de Internet. Y una vez que tienes cambiado todos los routers, ya estás en man in the middle, porque ya a quien van a preguntar quién es Google, eres tú. Entonces, si tú quieres interceptar el tráfico de Google, quieres que pase por ti, cuando pregunte quién es Google, solo tienes que decir yo. Y ese tráfico va a venir a ti, ¿vale? Y eso ha habido muchos casos y seguro que habéis oído un montón de fallos en los routers de los proveedores y que además una vez que salen tardan años en retirar todos los que son vulnerables, con lo cual no es un escenario tan difícil, aunque haya gente que lo considere así. Uy. Entonces, una de las posibles, aunque no es el foco de la charla, para que no suene a y esto se podría hacer, y que digáis, sí, esto se podría hacer, pero ¿cómo me voy a mi casa y lo hago? Os he dejado un ejemplo, no es la única herramienta con la que se puede hacer, pero es una que últimamente está usando bastante gente, que es el BetterCap, que es una herramienta que hace unos meses salió la versión 2, que la han reescrito en Go. Y básicamente pues tiene un terminal interactivo que tú entras y le puedes ir metiendo comandos y le puedes ir definiendo a qué IP quieres que... No se ve el puntero, qué pena. ¿Qué IP quieres que intercepte? Si quieres que haga DNS spoofing y de qué dominio. Y además le puedes hacer una cosa que es muy interesante, que es decirle eso que pone http://proxy.script, que es ahora os enseñaré qué pinta tiene un intercept.js, pero básicamente es decirle, vale, yo intercepto el nombre target.com, me lo mandas a mí y yo lo voy a redirigir a donde debería ir, pero cuando responda yo voy a cambiar el contenido. Entonces le puedes poner código JavaScript que no estaba en la página original. Y con ese código JavaScript es donde tenemos ese estímulo. Es decir, si yo puedo ejecutar en el navegador de la víctima código JavaScript, aunque evidentemente el navegador no va a dejar que cogemos información de otros dominios porque los navegadores separan por el Same Origin Policy a donde tú puedes acceder desde una página para que no puedas acceder a los datos de la página de al lado, sí que voy a poder hacer peticiones a ese usuario. O sea, poner un código JavaScript que haga peticiones, ¿vale? El ejemplo más tonto es poner una imagen. Si yo le pongo una imagen al usuario y la imagen tiene una URL, voy a obligar a ese navegador a que se conecte a esa URL. Y entonces ahí ya voy a poder tener ese estímulo del que os decía, ¿vale? Que nos hacía falta. Entonces, básicamente no se ve nada, pero básicamente esto es la pinta que tiene el fichero este JavaScript. A ver. Os voy a intentar enseñároslo. Hay una página, esta página que os pongo aquí, está en el propio GitHub y tampoco se ve nada. A ver. Vamos a ver. Sí. ¿Se ve algo? ¿Ahora sí? Vale. Básicamente, ¿cuántos de aquí conocéis BIF? Unos poquitos, vale. BIF es una herramienta que precisamente lo que hace es esto. O sea,
Si tú consigues inyectar, tú solo tienes que conseguir inyectar un trozo, o sea, JavaScript en una página web, en el tráfico HTTP que no está cifrado, ¿vale? Ahora estamos hablando de inyectar en tráfico HTTP que no está cifrado. Ahora iremos a la parte cifrada. Entonces, le puedes añadir el script de BIF o el script que tú quieras, y BIF hace que puedes realizar acciones sobre el navegador. Puedes decir, pues ahora te cambio las imágenes por las imágenes de mi loro. Pues ahora te cambio la página y te la redirijo a una página de contenido que yo quiera, o lo que sea. Y he dicho lo que yo quiera. Mal pensados. Igual que se puede hacer con BIF, se puede poner cualquier código. En este caso, nosotros, para los ataques que vamos a comentar, haríamos esto, y lo que haríamos sería inyectar otro tipo de código, no el de BIF. ¿Vale? Pero bueno, en esta página que pone en la presentación, que imagino que luego acabará colgada por ahí, os aparece el enlace de estos scripts, que hay un montón, para hacer un montón de cosas. A ver. Mira, tenéis ahí un CryptoMiner. Tenéis un trozo de código para poner al usuario ahí a minar bitcoins o lo que sea. Hay de todo, ¿vale? Hay muchos ejemplos de hacer cosas. Vale, pues vamos a seguir. Entonces, básicamente, lo que vamos a tener, el escenario en el que vamos a vivir, va a ser que tenemos un servidor, digamos, que va a inyectar JavaScript. Digamos que vamos a conseguir ejecutar JavaScript en el navegador de la víctima. Podríamos hacerlo inyectando ese JavaScript. Cuando él navega en una página que no sea cifrada, se lo podemos inyectar, porque no está cifrada. O si visita alguna página que nosotros controlamos, también podemos decirle, toma un JavaScript, y eso lo va a ejecutar. ¿Vale? Y entonces lo que tenemos que conseguir con ese JavaScript es que conecte a la página, digamos, que sería vulnerable al ataque de SideChannel a través de pues algún tipo de proxy TCP, o podríamos hacerlo capturando de la red con un sniffer, de tal manera que nosotros podamos medir, que era lo que hablábamos, medir tiempos, medir tamaños, ver si la caja pesa o no pesa, o lo que hablábamos antes. ¿Vale? Y luego con esos datos tiene que haber una cierta inteligencia, que ahora veremos cómo funciona, que lo que le haga es decirle al JavaScript, haz que el navegador visite, haga esto, que empiece una contraseña que empiece por A, hazlo, y por otro lado, miro a ver cuánto pesa. Y entonces así voy diciendo, pues la A era buena, pues voy a probar A y A, B, o A, B. Y entonces esa inteligencia, digamos, es la que va a conseguir que vayamos deduciendo la información que debería estar cifrada sin romper el cifrado, que esa es la magia de los ataques de SideChannel, por decirlo así, en HTTPS. Esto fue, que tampoco se ve, pero esto fue, pero os lo cuento, la primera prueba que hice yo de ataques de este... O sea, esto que os comentaba, ¿os acordáis que os comentaba? Fui a un cliente, me lo encontré y tuve que hacer algo. Pues al final lo que pasa es que los que nos dedicamos al pentesting o a auditar cosas, hay veces que el tiempo que tenemos es muy limitado. Entonces, cuando vamos y hay que romper algo, en ese momento, si vierais las cosas que programamos, son de vergüenza. O sea, que funcione, pero acaba de una guarrada que pa' qué. Entonces, esta fue mi guarrada, que veis ahí. Es como lo de... Eso sí que se ve, ¿no? Que está el retrovisor con el móvil pegado con la cámara, ¿no? Es una cerdada, pero funciona, ¿no? Pues esto... Yo hice algo parecido. Para demostrar que el ataque se podía hacer, pues lo que hice fue coger y hacer un HTML que tenía un montón de imágenes. Cada imagen se cargaba de un punto PHP y ese PHP tenía un slip. Y entonces la A la probaba con slip 0, la B la probaba con slip 1, la C la probaba con slip 2. Entonces, cuando mirabas en la red, cuando el usuario cargaba ese código, digamos HTML,
que puede ser HTML o puede ser el JavaScript metiendo las imágenes, pero en mi caso, para la primera prueba rápida, lo hice con HTML. Lo que hace al final es que tú en la red vas viendo las conexiones de haber probado la A, haber probado la B, haber probado la C, con distancia de 1 segundo. Y entonces vas viendo pues esos tamaños, esos tal, y pues puedes ir sacando conclusiones. Y esto es como yo le demostré en ese momento al cliente que ellos eran vulnerables a este tipo de ataques, ¿vale? Luego ya el desarrollo más de herramienta y tal, pues ya la vamos haciendo normalmente después cuando se puede, ¿vale? Este fue un segundo intento, un poco después, que era ya con JavaScript, que va bastante más rápido, que en lugar de esperar un segundo lo que hacía era, con JavaScript, meter todas esas imágenes que os enseñaba antes y simplemente era, cuando acabe de cargar una imagen, cargas la siguiente. Cuando acabe de cargar una imagen, cargas la siguiente. Y entonces así iba mucho más rápido porque a lo mejor yo le decía, espera un segundo, pero a lo mejor la imagen tardaba medio segundo. Claro, tened en cuenta que estamos hablando de prueba la A, prueba la B, prueba la C, pero estamos hablando de prueba todas las letras y luego vuelve a empezar para sacar el segundo carácter y luego vuelve a empezar para sacar el tercero. Entonces se puede tirar un buen rato. Es un tipo de ataques que son lentos y entonces hay que optimizarlos lo máximo que se pueda. Entonces, básicamente... bueno, había un problema con el que me encontré cuando estuve haciendo estas cosas. No sé, ¿a cuántos habéis jugado con HTTP2? Unos poquitos. HTTP2 tiene un problema con esto, y es cuando os decía, ¿no? El paquete y se ve la petición y la respuesta, la petición y la respuesta. Claro, es que en HTTP2 eso de la petición y la respuesta lo han cambiado y es asíncrono, ya no es síncrono. Entonces, las páginas que utilizan HTTP2 ya no te mandan una petición y luego la respuesta, o sea, ya no reciben la petición y te mandan la respuesta, reciben la petición y te mandan la respuesta, sino que reciben 10 peticiones y te van mandando las respuestas conforme las tienen listas. Entonces, es muy difícil, por no decir imposible, saber la respuesta que tú ves a qué petición se correspondía, con lo cual si tú le haces que haga prueba la A, prueba la B, prueba la C, prueba la D, puede ser que la contestación no sea A, B, C, D. Entonces ya te lía un poco a veces, ¿no? Si tienes que medir, imagina que estamos midiendo tiempo de una petición a lo que tarda en responder. ¿Hasta dónde mido el tiempo? Porque claro, si son en orden, yo sé que la primera petición y la primera respuesta, pues ahí mido el tiempo, la segunda con la segunda, la tercera con la tercera. Pero si van a llegar desordenadas, ¿cómo mido? Hay muchas mediciones que son muy difíciles de hacer. Entonces, cuando me encontré con estas cosas, lo que hice fue decir, pues bueno, despacito, ¿no? Entonces, ¿qué es básicamente lo que hice? Y bueno, y ahí pongo fiesta porque la herramienta la llamé fiesta porque me inventé unas letras para llamarla fiesta, como hace todo el mundo cuando quiere ponerle un nombre a una herramienta. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hice para solucionar este problema? Pues bueno, cuando hace la primera petición es HTML, ahí no hay ningún problema porque solo hay una petición. El problema viene cuando carga todos los recursos de después, ¿vale? Porque claro, el navegador, esta petición, hace una petición y le llega una respuesta. Hasta que no le llega esa respuesta, no sabe lo que tiene que cargar, con lo cual solo tenía una petición que hacer. Entonces, una vez que tiene esa respuesta, entonces ya empieza a hacer muchas peticiones. Pero claro, estábamos hablando de que las peticiones las han hecho asíncronas. Entonces, asíncronas quiere decir que yo puedo coger las peticiones, acordaos que os decía que yo esa cajita que va cerrada no la puedo abrir, pero puedo dejarla aquí, enviarla después, llevarla por otro camino, puedo hacer todo lo que quiera siempre y cuando no la abra. Entonces, si me llega, digamos, lo he puesto ahí en colores, llega la conexión roja, la azul y la morada. Entonces, si yo quiero evitar no saber cuándo, digamos, qué respuestas de cada uno, lo que hago es parar la azul y la morada. Es decir, tú te esperas ahí. Y entonces, cuando el servidor me devuelve una respuesta, yo sé que es la respuesta de la roja, porque es la única petición que he dejado pasar. Y entonces le digo al azul, venga, ahora tú. Cuando me llega la petición del azul, entonces dejo pasar la morada. Y ahora ya sé qué respuesta corresponde a qué petición. O sea, ya... bueno, esto... Pues, por ponerle un nombre, lo llamé de multiplexación, ¿no? Porque dicen que esto era multiplexación en HTTP2, pues de multiplexación, ¿no?
Y eso para medir cosas, pues me resultó útil, porque además las páginas principales, digamos, los Google, Facebook y todos estos van ya con HTTP2. Cuando usan HTTPS. Cuando usan HTTP sin cifrado, siguen usando 1.1. Esto es más o menos un ejemplo. Aquello de allá de la izquierda es cómo funcionaría. Esto está sacado de una página que tiene Akamai para enseñar cómo funciona HTTP2 y por qué es más eficiente, ¿no? Entonces, a la izquierda tenéis HTTP 1.1, que básicamente lo que hace es usa 4 hilos, veréis que va cargando como en trozos de cuadraditos, ¿no? En general, pues suelen ser de 4 en 4, se dan más o menos, ¿vale? Entonces, este va cargando de 4 en 4 porque usa 4 hilos. HTTP2, os fijáis que carga más rápido, pero además carga asíncronamente, va cargando los trocitos como le llegan, ¿vale? Y el del medio es lo que pasa cuando coges HTTP2 y lo pasas por la herramienta que yo hice. Y es que veis que va uno a uno, uno a uno, uno a uno. Porque hace esto que os hablaba. Los para, deja pasar uno, cuando le vuelven. En la herramienta que hice lo puse que se tenía que activar, esto se tenía que activar manualmente, poner un flag para activarlo, porque, claro, si os fijáis, ¿qué se os ocurre qué problema veis? Hacerlo así siempre, hacerlo como el del medio. ¿A alguien se le ocurre? Velocidad, va lentísimo. Entonces, si no te hace falta, ¿para qué lo vas a tener activado? Entonces, lo dejé desactivado y si hace falta, pues se activa, ¿no? Entonces, vamos a ir ya a la chicha. Ahora que entendemos un poco, digamos, el contexto, vamos un poco a la chicha del asunto. Y son, como os decía, tipos de side channels en HTTPS hay de varios tipos. Los que más son utilizados son los basados en el tamaño, ¿vale? En el tamaño de esos paquetes app data. Eso de lo que hablábamos antes, ¿no? Esos tamaños. En las peticiones y en las respuestas, observar esos tamaños. Unos de los primeros que salieron, o de los primeros que conozco yo, estaban basados en... sacaban la información basándose... mirando el tamaño, pero se basaban en una propiedad del cifrado. Entonces, ¿en qué se basa esta propiedad? En general, coger datos, y esto no es solamente tema de HTTPS, sino que es en general, coger datos, he dicho cifrado, no, de la compresión, coger datos secretos, que se consideran secretos, y datos proporcionados por usuario, y comprimirlos juntos, aunque luego los cifres, suele ser mala idea. ¿Alguien sabe por qué? ¿Nadie se le ocurre? Pues el motivo es porque los algoritmos de compresión lo que hacen es intentar reutilizar flujos de bytes para no repetirlos. Con lo cual, si yo controlo parte de los datos y yo sé que hay un secreto, yo puedo hacer pruebas, lo mismo que decíamos de la contraseña, la A, la B, la C, la A, B, A, C. Y en tanto en cuanto lo que yo meto ahí es igual que el secreto, el resultado va a ser más pequeño. Entonces, si yo en una conexión HTTPS va comprimida y luego cifrada, si al lado de, por ejemplo, una cookie de sesión, yo puedo controlar un dato, la URL, en este caso, y yo voy probando letras, si voy acertando, cuando pongo la A, la B, la C, ese paquete va a ser más pequeño que si no acierto. Con lo cual, yo puedo forzar al navegador con un JavaScript como el que os comentaba, forzarle a hacer muchas peticiones e ir viendo si el tamaño se hace más pequeño o se hace más grande. Si yo hago una prueba y el tamaño se hace más pequeño, si se hace más grande, es que no coincide con otro trozo de información que había allí. Si se queda igual, pues entonces es que lo que ha hecho ha sido pues exactamente esto. Mira, por ejemplo, el cifrado que se utiliza en la parte, o sea, en web generalmente, hace algo como esto. Digamos que si tú tienes una cadena de texto como la de arriba, y él cuando lo comprime, en lugar de poner ahí arriba, si ve que hay un trozo de cadena que se repite con anterioridad, lo que hace es sustituir ese trozo de cadena
por pues, un par de bytes, no sé si son 2 o 4, no me acuerdo cuántos, pero lo que hace es como un puntero. Dice, vale, yo aquí el trozo de cadena, no te voy a decir cuál es, pero te voy a decir dónde hay un trozo de cadena igual. Dice, pues mira, vete 20 caracteres hacia atrás y coge 4. Y entonces así comprime. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, y esta prueba la podéis hacer, de hecho la vamos a hacer ahora para que la veáis en vivo, digamos, ¿qué es lo que pasa si yo cojo, por ejemplo, un token, lo que sea, y yo empiezo, y yo voy probando ahí token, o sea, y lo comprimo con gzip y luego miro cuántos caracteres hay. Y ahí me dice 43, ¿vale? ¿Por qué pone 43 ahí? Porque ese token igual lo que ha hecho ha sido quitarlo y hacer el puntero a aquel. Pues vete a este de aquí y son 6 caracteres, lo que es token igual. Si yo añado una A, como esa A no coincide con esta A va a ser un carácter independiente, con lo cual el tamaño va a subir en un byte. Si yo pruebo una B, ¿qué es lo que va a pasar? Fijaros en el cambio. Ese carácter no va a aparecer en digamos, el texto comprimido, sino lo que va a hacer es que se va a incrementar este número. Se va a decir, bueno, pues vete ahí, pero ahora en vez de 6 coges 7. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que el tamaño del paquete se va a quedar igual. A pesar de que yo añado una letra, como he acertado, el tamaño se va a quedar igual. Y lo mismo con los siguientes. Si voy acertando, pues el tamaño no se va a ver alterado. Lo que va a hacer va a aumentar ese número, ¿vale? Y aquí tenéis algunos ejemplos, ¿no? Que esto de aquí es gzip, que gzip usa lo mismo que utilizan las páginas web, digamos. Entonces, vamos a ver, os lo voy a enseñar. Y esto, como no tenemos equipos, para que no sea muy aburrido y que no os aburráis mucho de daros el tostón. Vale, os lo explico. Ahí, ¿se ve más o menos? ¿Sí, no? Vale, os voy a explicar, y esto me gustaría que lo intentáramos hacer un poco entre todos y así veis un poco cómo funciona. Secret.txt es una palabra secreta, ¿vale? Que yo he escrito ahí. Y HTTP request es básicamente una petición HTTP, ¿vale? Sería la petición, lo que va desde nuestro navegador hasta el servidor. Y aquí digamos que he hecho un script que lo que va a hacer va a sustituir esto de aquí por el secreto de verdad. Lo he hecho así para que no lo veáis ahora y no me hagáis trampas, ¿vale? Pero básicamente lo que vamos a hacer es, vamos a partir la pantalla. Vamos a ver si lo consigo poner de un tamaño que se vea. ¿Así se ve? Vale. Entonces, guess básicamente lo que hace es hacer esta sustitución que os digo, que os decía en el HTTP request, y size básicamente lo que va a hacer es, va a poner, si hacemos sh size, eso lo que va a hacer es estar todo el rato intentando hacer el guess y comprimiéndolo. Es decir, estos son 307 caracteres. Entonces, nosotros vamos a modificar aquí y en el momento que salvemos, como lo de arriba lo va haciendo cada segundo, pues deberíamos ver ahí algún cambio, ¿vale? A ver. Entonces, por no hacerlo muy largo, yo os voy a decir que me digáis un número. El 8, el 2, el 8. De 307 a 308. ¿Hemos acertado o hemos fallado? Fallado. Pues decidme otro. ¿El 2 era? Se quedan 308. Mira, voy a quitarlo para que veamos que cambia. Lo quito de 307.
el 2 y volvemos a subir a 308. ¿Cuál? 4. 308. ¿Hemos acertado o hemos fallado? Vale, decime otro. El 5. Tampoco. Ahí, espera. Espera, a ver. El 3. ¿El 3 qué? ¿El 3 es? Vale, decidme otro. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo cambiamos o vamos a por el siguiente? Por el siguiente, ¿no? Venga, ¿qué? ¿1? Ah, qué lista. Pues no. Si os digo la verdad, no me acuerdo qué número he puesto. ¿El 7? ¿El 0? Tampoco. A ver, espera. Vale. Joder, tengo los dedos. ¿Nada? Pues yo, si os soy sincero, juraría que era el 7. El 3. No. El 2 nada. A ver. Esperad. No, era el 3. Vamos a hacer una cosa. Porque es que no me acuerdo que no me lo he puesto. Hay algunas condiciones que ahora os explicaré en el cual esto puede fallar, pero en este caso no debería porque lo he probado. Espera. ¿Cómo era el head para caracteres? Bytes, vale. Era un 3, efectivamente. ¿El 1 no lo habíamos probado? Uy, pues ahora sube. ¿Eh? No, el 3 y el 1. Ahora os explicaré por qué pasa esto. A ver. ¿Qué leches he puesto? Algo no está funcionando bien aquí. A ver. Espera, a ver. Es secret, ¿no? Sí. Bueno, luego miraré a ver por qué esto no... ¿No qué? Que no tengo activado... No, esto no es en el servidor, es en local. No, esto es un fichero de texto.
Vale, luego miraré por qué no sale, pero bueno. A veces puede pasar esto porque lo que os he explicado no solamente es lo que hace... Lo que pasa es que me extraña mogollón que haya pasado esto porque lo había probado y no sé qué... Pero bueno, da igual. A veces puede pasar, aunque me estoy adelantando un poco, a veces puede pasar algo de esto y lo que ocurre es porque esto que os acabo de explicar solamente es una de las partes del tipo de compresión. Ahora luego os lo explicaré, pero luego hace una codificación con Hoffman. Hoffman no, Huffman. Hoffman es lo de las fotos, no, pues Huffman, ¿no? Huffman, ¿vale? Una codificación y entonces los caracteres se pueden llegar a hacer más cortos y entonces ahí puede despistar alguna cosa, ¿vale? Pero en teoría sí que debería funcionar así, ¿vale? Esto es básicamente lo que hacía un ataque que se llamaba Crime, ¿vale? Básicamente Crime lo que hacía era que utilizaba este JavaScript para hacer a tu navegador, hacer peticiones que en la URL pusiera, si el nombre de la cookie es token, de tu cookie de sesión de una web concreta, Crime lo que hacía era meter en la URL token igual y iba probando. A, B, C, iba probando las letras de la cookie. Y entonces medía el tamaño de la respuesta. Entonces él sabía que si acertaba, el tamaño se iba a quedar igual. Y si fallaba, el tamaño de la respuesta iba a aumentar. No, perdón, el tamaño de la petición. Esto estamos hablando de la petición, ¿vale? Bridge, que es otro de los ataques que hacían algo parecido, hacía lo mismo, pero en lugar de en la petición, en la respuesta. Lo que pasó cuando se publicó Crime, que salió en conferencias y todo el rollo, fue que para protegerse de Crime, lo que recomendaban era deshabilitar la compresión de TLS, digamos. Y de hecho, al principio, digamos, que eran los administradores los que la deshabilitaban, pero llegó un momento en el que se dieron cuenta que era tan peligroso tener activada la compresión por este tipo de ataques, que lo que hicieron es que la mayoría de librerías de SSL hoy en día no soportan compresión. O sea, el ataque que que os acabo de explicar, digamos, hoy en día está muerto porque las librerías TLS que os vais a encontrar no soportan la compresión. Aunque queráis utilizar la compresión, no vais a poder usarla, ¿vale? Entonces, yo para probar estas cosas es HubDocker. Vale, yo para probar estas cosas me he hecho un Docker, que está aquí y es público y os lo podéis bajar, que básicamente lo que he hecho ha sido buscar por ahí una imagen que ya había hecho alguien de una Debian súper antigua del copón, y entonces lo que he hecho ha sido montar un servidor web con esta base, y entonces ahí le he puesto una página tonta que es vulnerable. Entonces, si queréis jugar con esto, básicamente lo que tenéis que hacer es arrancar el Docker, Evidentemente el certificado no es bueno porque es un autofirmado, ¿vale? Y entonces ahí tenéis esta página. Esta página sí que soporta, digamos, compresión y podéis probar estos ataques. Y de hecho, si utilizáis, por ejemplo... Vamos a probarlo aquí, a ver si aquí... ¿Dónde está el local loopback? Ahí está. Vale.
Si, por ejemplo, probamos a hacer algo como esto. Vamos a quedarnos con TCP puerto de destino 443. No. Destino 443. Mejor os enseño esto con Bridge, que es como de más utilidad que con Crime hoy en día. A ver qué para esto. Bueno, ya se querrá parar. Os explico lo de Crime y mejor os lo enseño con Crime. O sea, perdón, con Bridge. Vale. Cuando Bridge lo que pasó fue otro ataque que es muy parecido al que hemos visto y se basa también en compresión, pero compresión en la respuesta. O sea, TLS, os he dicho que hemos dicho que quitaron el soporte, pero por encima de TLS, que está HTTP también soportaba compresión en la respuesta, ¿vale? Y entonces se utilizó exactamente la misma idea que con Bridge, pero esta vez lo que hacían era decir, vale, pues ahora lo que necesito es mandar una petición de algún parámetro que se refleje en la respuesta, similar como si dijéramos a un cross-site scripting, pero no hace falta que se refleje código de script, con que refleje contenido texto es suficiente. Y entonces dijo, vale, pues yo voy a mandar en un parámetro que yo sé que se refleja, y entonces en la respuesta, cuando ese parámetro me venga reflejado, puedo usar la misma técnica para descubrir el valor de secretos, como por ejemplo un token anti-CSRF, ¿vale? Que es el que se utiliza para que no puedas obligar a, cuando visitas un formulario, no puedan obligarte a hacer peticiones sobre ese formulario si antes no has visitado tú el formulario y has metido los datos, ¿vale? Pues eso sí, os lo vemos con el este. A ver. El otro es... ¿Qué pasa? ¿No se muere o qué? A ver. Vale. Vale, vamos a arrancar este. Lo mismo, el certificado no es bueno, nos da igual. Vale. Entonces, básicamente, vamos a verlo así, si queréis, porque se ve mejor el contenido. ¿Se ve o no? Así mejor, ¿no? Vale, y vamos a arrancar el Wireshark. Y este vamos a hacerlo con... Vale. Entonces, si ahora aquí, por ejemplo, le hacemos hacer la petición value igual comillas, y aquí vamos a decir que queremos ver la respuesta, o sea, las que tienen de origen
443 y que ese sea de tipo application data, ¿vale? Vale. Pues no se ve nada. A ver si puedo esto hacerlo más grande. ¿Se ve el número más o menos? ¿O no? 592, voy a ver si lo puedo hacer un pelín más grande. 592, ¿no? Vale. A ver. Vamos a probar a poner una A. 593. Esto está en la red, ¿eh? Esto sí que es ya la red. Lo otro era un poco fake, pero este ya es de verdad. Ha aumentado. ¿Hemos acertado o hemos fallado? Bueno, aquí os estoy enseñando el valor, pero... O sea, hemos probado que lo que decimos, ¿hemos fallado o hemos acertado? Fallado. Vamos a probar la B. Y ahora veréis como en algún momento... 592. ¿Hemos acertado o hemos fallado? Y ahora veréis como en algún momento esto no va a funcionar. Y ahora os voy a explicar por qué. 593 otra vez. Eso es porque no es una A. O bueno, pero que no estáis viendo lo que estoy escribiendo. ¿Pero os fiáis de mí o qué? Bueno, pues he escrito una A. Ah. Y ahora pongo una C. Y veis que ahora la... Boicot. Bueno, veis que ahora he puesto la C, y sin embargo el tamaño no ha vuelto a ser el 2. Vamos a probar una cosa. ¿Veis que no lo veis? A ver. Es que claro, si no lo veis... A ver. Vamos a ver si podemos hacer algo para que se vea. Pues no sé cómo hacer para que se vea. A ver. Vamos a ver. Tampoco se ve. ¿Ahora se ve? Vale, pues esto es lo que estoy poniendo. Fijaros que he puesto la C, que sí que es la que debería ser, pero sin embargo me ha dicho que no era. ¿Por qué me ha dicho que no era? Pues fijaros que yo os he dicho que buscaba cadenas que ya aparecieran, pero claro, ¿quién nos dice si yo pongo value igual y quién me dice a mí que no hay otro value igual? Porque a lo mejor al comprimir el algoritmo está cogiendo los cachos. O sea, yo no puedo controlar de dónde coge los cachos, ¿no? Entonces vamos a probar a ver qué pasa. Si en vez de coger solo value, vamos a coger un cacho más. Digamos un poco para orientar. O sea, vamos a poner algo así. ¿Vale? Y luego value igual, comillas y lo que sea. ¿Vale? Vamos a coger un trozo más grande del contenido que nosotros sabemos que va a tener, que esto no es secreto, porque tú visitas la página con tu usuario y tú ves lo que va delante del token. Ese texto tú lo ves. ¿Vale? Entonces vamos a probar eso. A ver qué pasa. Uy.
pone el 54, vamos a probar A. Uy, ahora no lo está pillando. Vamos a ponerlo así. B. ¿Veis que ahora voy a volverlo a reiniciar? Vale, os lo voy a ir contando porque si me pongo a copiar y pegar del uno al otro nos tiramos aquí hasta mañana. ¿Vale? Ahora, si pruebo la A, como he puesto más trozo y ese trozo se refleja, ahora el tamaño es un poco más grande. Pero dice 589. Y ahora pongo la B. Uy, pero si lo acabo de poner. Espérate. A ver, ¿lo estoy haciendo bien? Uy. Vale. A ver que lo ajuste. ¿Será posible? Ostras, espera. Espérate que no sé qué está pasando aquí. Vale. Que no sé qué me estaba haciendo raro aquí con las cadenas. Vale. 589. Y pruebo la A. ¿Qué me está haciendo esto? Espera. Pues hoy es el día que no salen las demos, no sé qué está pasando. A ver. Bueno, ahora no sé qué está pasando, pero lo que debiéramos haber visto es que al coger más trozo de texto, pero no sé por qué ahora no va, al coger más trozo de texto, digamos que orientamos más al algoritmo a decir, esta es la cadena que
que tienes que reproducir, por decirlo así. ¿Vale? Entonces, ¿qué problemas nos podemos...? Ostras, espérate, a ver si va a ser eso. Voy a probar esto y si no lo dejamos ya miraré a ver si es por el navegador. Y vamos a limpiar aquí. Y vamos a coger este trozo. A ver qué pasa. Vale. Pues me va a venir bien porque así creo que os voy a explicar lo que viene después. Vale, la B, habíamos dicho que el contenido era... B... BC y sigue saliendo 96. Vale. Es por el navegador y ahora os explicaré por qué puede ser. Veis que ahí, no sé por qué el Firefox hace dos conexiones, pero veis que la segunda siempre es 96 porque voy acertando. Y digo yo, ¿por qué puede estar pasando esto? Pues puede estar pasando porque creo que cuando hice las pruebas antes lo hice utilizando Firefox y podría ocurrir que hayan negociado otro... Para hacer esta demostración, digamos, existe una diferencia entre si el navegador negocia un cifrado de flujo o un cifrado por bloques. ¿Por qué existe una diferencia? Porque cuando esto ocurre, fijaros que si se utiliza un cifrado de flujo, básicamente lo que hace el cifrado de flujo es generar a partir de la clave y de una semilla un churro de datos, digamos, y luego se combina se corta la longitud del mensaje que queremos mandar y entonces se hace un XOR, por decirlo así. Entonces, el XOR de este mensaje de arriba, en el que hemos acertado con la letra, y el de este de abajo, en el que hemos fallado, va a tener una diferencia de 1 byte, con lo cual se va a ver claramente que hemos acertado o que hemos fallado. Claro, ¿qué es lo que ocurre cuando se utiliza un cifrado de bloques? Pues que lo que puede pasar es algo como lo que vemos aquí, que al final los bloques, lo que se hacen es, como se cifra a nivel de bloque, cuando tú tienes un mensaje que no es de una longitud múltiplo del tamaño de bloque, lo que se hace es que se rellena, de una forma que ahora no vamos a entrar, pero se rellena. Entonces, aciertes o falles, siempre y cuando ese acierto o ese fallo no cambie la cantidad de bloques que estás cifrando, al final el resultado, en cuanto a tamaño, pues no va a ser el mismo. Entonces, ¿qué es lo que hacían estas herramientas, Crime y Bridge, para solucionar esto? Lo que hacían era ir metiéndole relleno hasta que llegaba un momento en el que veían que la longitud, relleno con caracteres que ellos sabían que no formaban parte de la cookie o del token CSRF, y entonces llegó un momento en el que
ven que aparece un bloque nuevo, es decir, el tamaño aumenta, porque eso es porque hay un bloque nuevo. Entonces se van un valor para atrás, digamos, y ya a partir de ahí empiezan a hacer la prueba. ¿Por qué? Porque si ahora fallan, ese carácter adicional que aparece va a hacer que se genere un nuevo bloque, con lo cual sí que se va a ver la diferencia de tamaño. Y un acierto va a querer decir que como no se incrementa el tamaño, no va a aparecer un nuevo bloque, con lo cual sí que vamos a ver el tamaño. Aparte de esto, había un problema que era el encoding de Huffman, porque la compresión utiliza lo que hemos visto de señalar, digamos, la cadena que se ha repetido, y además utiliza el Huffman encoding, que básicamente es una manera de representar los caracteres que más aparecen con una secuencia de bits más pequeña. Entonces, se dieron cuenta que a veces pasaba que cuando tú ponías una A, el paquete no se hacía más grande, pero porque de algún modo esa aparición de esa letra A hacía que este árbol cambiara, y entonces la recodificación de los caracteres hacía que el tamaño no cambiara a pesar de que era falso el guess, el intento que habíamos hecho, digamos. Que esto es lo que me imagino que puede haber pasado con la demo, si no fuera porque hace una hora lo he hecho y funcionaba, y en teoría con el mismo contenido el algoritmo de compresión debería comprimir de la misma manera. Pero bueno, a saber, cosas de la informática. Entonces lo que hacían era lo que llamaban doble check. Cogían por un lado y probaban ese guess, esa prueba, a un lado de esos caracteres que hablábamos antes, y lo probaban una vez más al otro lado. Entonces, ¿qué conseguían con esto? Si se habían equivocado, pero digamos que el tamaño del paquete que ellos veían era por culpa del encoding de Huffman, al final estas dos pruebas van a dar el mismo resultado, porque la A da igual que aparezca más para allá que más para acá. Va a alterar el árbol de Huffman y se va a afectar el tamaño. Entonces, estas dos peticiones tienen el mismo tamaño. Sin embargo, si pruebas, por ejemplo, la B, y la B es un acierto, esa B, digamos, incrementaría el valor ese de 9 a 10, con lo cual aquí pues tendría un tamaño, y al ponerlo en el otro lado, eso no ocurriría. O sea, al desaparecer esa B por la primera fase, digamos, nunca va a afectar al encoding de Huffman. Entonces, lo que hacían era, para cada suposición, hacían dos checks. Hacían uno delante y otro detrás. Y entonces no solamente comparaban si el tamaño había cambiado o no, si comparaban si entre ellos eran el mismo o no eran el mismo. Y entonces así sabían si era de verdad, habían acertado o no habían acertado. Entonces, lo que hemos visto es si lo hacéis, por ejemplo, y os veis que pasa como ha pasado en la demo, puede que sea, lo más probable es que sea por esto. ¿Vale? Lo único es que en teoría tú comprimiendo el mismo conjunto de datos debería darte el mismo resultado. Entonces, por lo menos no sé exactamente qué es lo que ha pasado ahí. Luego hubo una serie de técnicas porque para combatir esto, lo que hacen muchos servidores es que desactivan la compresión en el lado servidor para que no te envíe las respuestas comprimidas. Pero aún así, ahí tengo una imagen, la imagen que os he enseñado, que está colgada también en el Docker Hub, lo lleva activado. O sea, simplemente, ahora viene desactivado por defecto, si instalas un servidor web no vendrá activado, pero es un flag de la configuración y lo puedes activar. O sea, ese no está tan muerto porque algún insensato podría querer activarlo, y de hecho, si busquéis en foros veréis que hay gente que pregunta, oye, ¿cómo activo la compresión para mejorar el rendimiento? Y la gente le dice, ten cuidado porque si activas la compresión te puede pasar esto. ¿Vale? En este caso, aún os podéis encontrar servidores que tienen esto. Luego surgieron una serie de técnicas que le llamaban basadas en tiempo, que básicamente se basaban en el concepto de ¿quién creéis que ganaría? ¿Quién ganaría en una carrera, Asterix o Obelix? ¿Quién dice que Asterix? ¿Quién dice que Obelix? Bueno, en este caso concreto la respuesta es que empatarían porque los dos beben de la poción mágica, como todos sabéis.
Pero en el mundo real probablemente ganaría Asterix, porque es una cuestión de física. O sea, cuanto eres más grande te cuesta más llegar a los sitios, y eso yo lo sé bien. Entonces, se basa en este concepto. Cuando tú haces una petición, estamos hablando de peticiones que tienen una respuesta más grande y más pequeña. Cuando tú haces una petición más grande, cuando haces una petición que tiene una respuesta más grande, esa respuesta tarda más en llegar a tu navegador que una que es pequeña. Entonces, utilizando ese concepto, hubo gente que lo que hizo fue, vale, pues voy a prescindir de la parte de monitorización en la red y lo que voy a hacer es, en el propio JavaScript en el que yo te obligo a hacer peticiones, voy a medir cuánto tiempo tarda en cargar. O sea, si cargo una imagen, voy a medir cuánto tiempo tarda en cargar la imagen. Y entonces voy a saber si ha tardado mucho o ha tardado poco. Y de esa manera yo puedo atacarte sin estar man in the middle. O sea, tú visitas mi página y con visitar mi página yo te pongo el JavaScript y yo te puedo estar atacando sin estar estando tú en tu casa. Básicamente, había una cosa que hacían estos ataques, que era que, claro, en realidad esas diferencias de tiempo de carga, cuando tú cargas de la red, que la red o iba mejor, ahora va peor, ahora le das a cargar y tarda un segundo y ahora le das a cargar y tarda medio, pues es un poco... Entonces lo que hacían era mandar un paquete que al reflejar, digamos, parecido ocurría con Bridge, que tú mandabas una petición que reflejaba parte del contenido. Entonces lo que hacían era, vale, voy a hacer una petición que cuando me llegue la respuesta, esa respuesta sea tan grande que tenga que llegar, que digamos, ¿os acordáis lo que hacíamos, lo que os hablaba que hacíamos con el cifrado? Es decir, pues voy a quedarme en el borde del bloque para si acierto o si fallo, que la diferencia sea un bloque más, para poder identificar en la red. Pues aquí hacen algo parecido, pero con los paquetes TCP. O sea, generan una petición que va a generar un paquete de vuelta que se va a quedar al límite del tamaño, digamos, del paquete TCP, de tal modo que si falla, si se incrementa en un byte o en un bloque, si es un cifrado, eso va a producir que sea necesario enviar otro paquete. Con lo cual, el tiempo de round trip, digamos, tiene que enviar el paquete, tiene que enviar una CK, digamos que se maximiza el tiempo. Ahí tenéis un script, pero no se ve nada. Luego, cuando veáis la presentación, cuando la descarguéis, pues lo tenéis por ahí, un ejemplo que vi por ahí. Y básicamente hay comandos de JavaScript que ya te miden el performance, que básicamente se pensaron para medir el performance de las páginas web, pues se pueden utilizar para este caso. Yo siempre he sido un poco escéptico con este tipo de ataques, porque depende de muchas cosas. Es la latencia del DNS al que conectas, de la propia red, la del servidor al que te conectas, de 1000 cosas. Y si estás en una red Wi-Fi, ni te cuento. Y si la haces a través de un móvil, ni te cuento. Entonces siempre me ha parecido que eran ataques que en laboratorio funcionan bien, pero que luego tengo mis dudas en el mundo real. De hecho, esto fue os lo pongo porque me pareció muy curioso. Esta persona, Ángel Prado, es uno de los autores de Bridge. Y entonces le preguntaba al autor de Time, que fue uno de estos ataques, era como Bridge, pero digamos, basado en tiempo, ¿no? Con timing, parecido a Bridge. Y entonces, en el hilo este de Twitter, el autor de Time dijo alguna bordería sobre Bridge, y entonces este, que es uno de los autores de Bridge, dijo, bueno, y en realidad, ¿dónde has colgado el POC? O sea, la prueba de concepto, el código de la herramienta, está disponible en algún sitio para que veamos qué tal funciona lo que tú dices y tal. Y el tal, de hecho se llama, le contestó algo así, dice, bueno, no hice una POC totalmente funcional porque si a alguien le meto JavaScript le exploto un 0 de ahí. Y entonces fue de, vale, chaval. O sea, fue la sobrada máxima, ¿no? Pero la realidad es que estos ataques de timing, la mayoría de los que he visto yo, es como estas cosas que te las dejan ver, te enseño la demo, pero nunca saco la herramienta. O sea, nunca se puede mirar a fondo y tú en realidad no sabes qué está haciendo la herramienta. Entonces, bueno, sí, lo has visto, pero no lo has visto, ¿sabes?
Y la realidad es que es muy difícil encontrar pruebas de concepto. Yo no he visto así pruebas de concepto así publicadas, que se vea la herramienta y tal. Entonces, hay lo más, digamos que esto es lo que se acerca más a lo que os comentaba al principio que fui haciendo yo, que es otro tipo de ataque, se llama cross-site searches. Entonces, esto ya no se basa en compresión, porque, como os decía, para protegerse la mayoría de páginas lo que hacen es deshabilitar la compresión, pero se basan básicamente en que hay páginas que tienen buscadores y en el propio buscador tú puedes solicitar, digamos, tu información y hay muchos que tienen motores de búsqueda muy fuertes, o sea, muy potentes. Entonces tú le puedes decir, búscame en mi agenda los teléfonos que empiecen por 1, que empiecen por 2, que empiecen por 3. Y además la mayoría de páginas de este tipo no protegen ese formulario con token anti-CSRF porque como nadie puede leer la información porque va cifrada, normalmente se protege con tokens anti-CSRF las acciones en plan de enviar saldo a no sé quién, resetear una contraseña, o sea, todas esas cosas sí vienen protegidas. Pero los formularios que son de consulta, los desarrolladores se confían, incluso la gente de seguridad se confía en que no se puede, o sea, no lo puedes leer porque va por HTTPS. ¿Vale? Entonces, ¿en qué consistían esos ataques? Bueno, pues yo lo que voy a hacer es voy a probar, voy a usar el mismo JavaScript que hablábamos antes, modificado. Entonces, ahora las peticiones, en lugar de hacer peticiones a ninguna funcionalidad en concreto, como hacía Crime, por ejemplo, pues voy a hacer peticiones al motor de búsqueda. Entonces, voy a probar G, la H, la I, y voy a ver qué me responde. Si esa petición me responde algo grande, quiere decir que en esa petición hay respuestas. Es decir, he acertado. Hay algo en ese buscador que empieza por A, por B, por lo que sea. Si me devuelve algo pequeño, quiere decir que he fallado, que en ese buscador no hay nada. Entonces, si alguien tiene una aplicación que es vulnerable a algo de esto y ahí tiene, por ejemplo, su agenda de teléfonos, pues alguien puede coger y explotarlo y empezar a sacar de la red datos de la agenda de teléfono mientras el tío está comunicándose por HTTPS. ¿Vale? De lo que hemos hablado, hay algunos... ¿Pensáis que le afecta lo de los string ciphers y los block ciphers? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Un voluntario? ¿Quién ha dicho que sí? No, a ver. En este caso, sí, pero no. O sea, sí que le afecta porque es verdad que si hay un block cipher, pues cuando te lleguen los resultados, si la diferencia de tamaño es menor que el tamaño de un bloque, va a salir el mismo tamaño. Pero en la práctica esto no va a ser un problema. ¿Por qué? Porque, si no recuerdo mal, el tamaño de bloque normalmente de los sistemas de cifrado de bloques son 16 bytes, es decir, 16 caracteres. O sea que la información de una entrada solo dará problemas si la información de una entrada es menor de 16 caracteres. Que si contamos ahí código HTML, eso en la práctica quiere decir que con que cada resultado tenga 10 caracteres, un solo resultado adicional que te aparezca va a generar un bloque más. Con lo cual, en la práctica, pues no va a ser un problema. Huffman encoding, evidentemente no, porque no hay compresión, con lo cual ese problema no lo vamos a tener. Y el problema del padding, pues tampoco lo vamos a tener. ¿Vale? Este mismo ataque también se puede hacer basado en tiempo. ¿Vale? Lo mismo que hablamos, se hace la petición y en lugar de ver de la red en la red el tamaño, pues lo hacemos midiendo el tiempo de una manera similar o como hacía el otro ataque del que hablábamos, ¿vale? Miden el tiempo y a partir de ahí pues calculan. Pero esto tenemos la misma de siempre. Yo no he visto ninguna POC. Esta persona, Nathaniel Gellerner, presentó en la Black Hat hace, creo que es un par de años esto, y enseñó
la herramienta hizo la demo y nunca la publicó. Entonces, no digo, o sea, no digo que no funcione, digo que yo no lo he podido verificar que funcione como tal. Y yo, que he probado la otra opción, que es la de en la red, y he visto los problemas que da, soy un poco escéptico de que solo con el tiempo, salvo en entornos muy concretos y tal. Pero bueno, existen, ¿no? Esta persona utilizaba una técnica que era que lo que hacía era que en la respuesta, digamos, intentaba buscar algún parámetro que se reflejara en cada una de las respuestas. Y entonces así la hacía más grande. Porque claro, esto es como todo. Tú en la red, si ves una diferencia de 3 bytes, pues son 3 bytes. Pero al cargar midiendo tiempo, una diferencia de 3 bytes no la vas a notar. Necesitas algo con más consistencia, digamos. ¿Vale? Y todo esto nos lleva al nuevo tipo de side channel, que fue lo que he estado yo presentando por ahí, que es en realidad el que hice para el cliente que os hablaba es uno como el anterior, pero en vez de basado en tiempo, basado en el tamaño, ¿no? El primero que os he contado del cross-site search. Pero ese, cuando me hice una pequeña herramienta y vi que funcionaba, me dediqué a ir, pues voy a coger a todas las páginas, a Google, a Facebook, a tal, que seguro que no han caído y voy a probarlo. Y lo estuve probando y no me funcionó en ninguno, porque ya pues lo tenían cosas, digamos, aleatorias. O sea, por ejemplo, mirad, esto es un ejemplo de Google. Si tú haces un curl de Google y mides los caracteres, tú lo vas probando y te saca, ahora este tamaño, al minuto siguiente otro tamaño, al segundo siguiente otro tamaño. O sea, no tiene un tamaño, digamos, que sea siempre el mismo. ¿Y eso sabéis por qué es? Porque tienen estos JavaScript infernales que se generan por cada petición, que muchas veces tienen nombres aleatorios y es vamos, imposible. O sea, medir el tiempo de una de estas peticiones era imposible. Entonces, como yo tengo muy mal perder, en su momento pues estuve ahí pensando y digo, a ver qué se me ocurre. Y entonces se me ocurrió una cosa. Digo, vale, el tamaño no es lo único que podemos usar como side channel. Fijaros que casi todo lo que hemos visto hasta ahora es tamaño o el tiempo, que es derivado del tamaño. Al final es tamaño, ¿no? Pero fijaros que cuando hablaba, os explicaba, había más cosas. O sea, había más cosas que podíamos utilizar. Entonces, una de las cosas era, por ejemplo, una de las cosas, o la que se me ocurrió a mí, es, en este caso, ¿quién aquí usáis Google Contacts para guardar la agenda? ¿Unos cuantos? Bueno, pues pasa una cosa. Y entonces es que me di cuenta un día que cada resultado carga una imagen. ¿Vale? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si yo hago una prueba y fallo, en la red se ve que carga una imagen. Se ve una conexión de cargar imágenes a la CDN donde Google tiene almacenadas las imágenes. Se ve una conexión, que es la de tu propia foto, la que aparece arriba a la derecha. ¿Vale? Y si tengo algún acierto, en este caso acierto, pues tengo dos imágenes. La de la imagen que ha cargado y de la mía. Entonces, si contamos cuántas conexiones ha hecho, ¿podemos saber cuántos resultados se han obtenido en la red? En realidad, o sea, la respuesta es sí. Hubo que trabajarla un poco, porque lo que pasa con las imágenes es que se cachean. Entonces, tú una vez que haces una prueba y cargas 10 imágenes, cuando haces la prueba siguiente, si vuelves a acertar y te salen X resultados, si esos resultados han aparecido en la página anterior, pues no los ves cargar, porque están cacheados. El navegador no hace ninguna conexión para traerse las imágenes. Pero como estábamos en Man in the Middle, bueno, esto la caché, lo miré un ejemplo de las de Google y las guardaba 24 horas. Pero claro, ¿cuándo se cachean las imágenes? Las imágenes se cachean cuando el navegador recibe la imagen. Si el navegador hace la petición y yo estoy en la red y veo la petición y digo, uy, una petición, me la anoto, ha hecho una petición. ¿Yo soy el que tengo que dejarla ir?
Entonces, si la tumbo, esa petición, yo sé que ha hecho una petición, pero la imagen no se va a cachear, porque esa petición nunca ha habido una respuesta a esa petición. Eso hace que los navegadores lo intenten una serie de veces, 2, 3 veces, pero como la cantidad de veces que lo intentan es determinista, a mí me da igual. O sea, me da igual que... Os sabréis que decía, había 2 imágenes. A mí me da igual pasar de una imagen a 2, en el caso de que acierto, que pasar de una conexión a 2 o a pasar de 2 conexiones a 4, porque reintenta 2 veces cada conexión. A mí me da igual. Con ver la diferencia es suficiente. Y además, incluso, ahí no se ve muy bien, pero había otro truco que se me ocurrió, porque dice, bueno, pero si estás usando la página, si la has usado hace menos de 24 horas, vas a tener imágenes cacheadas. Sí, pero tienes las imágenes de tu CDN local. Si al tío coges y lo enrutas para que salga por Buenos Aires, cuando él se conecte a Facebook a través de Buenos Aires, o a Google o lo que sea, Google, Facebook le va a decir, toma, cógete, porque tú vienes de una IP de Buenos Aires, porque lo estás tunelizando, cógete las imágenes de mi CDN de Buenos Aires, que tiene un path completamente diferente a las imágenes que cargaría estando aquí, que son imágenes que no están cacheadas. Con lo cual ahí se puede hacer el ataque igualmente. Y entonces todo esto me puse a mirar, a ver, digo, bueno, vale, ¿y quién es vulnerable a esto? Y resulta que Gmail no lo era, pero Google Inbox, que tiene acceso a los correos de Gmail, lo era. ¿Vale? Google Drive, igual, porque carga una previsualización por cada fichero. ¿Vale? Entonces ahí, pues hay esa imagen que no se ve, pero se ve la línea, ¿no? Distinguir la línea, sí, es una previsualización, ¿vale? Que se carga. Dropbox lo tenía. En el caso de Dropbox, la imagen la cargaba cuando no encontrabas nada. Pero en realidad da igual, porque lo que nosotros miramos es una diferencia. Entre un acierto y un fallo, nosotros buscamos una diferencia, ¿vale? Y Facebook lo tenía en el Messenger de Facebook. O sea, tú buscabas en el buscador y te aparecían cargaba tantas imágenes como chats donde las palabras que habías metido coincidían. ¿Vale? Os voy a enseñar, aunque lo tengo en vídeo, pero aun viendo que hoy no es mi día para las demos, vamos a intentar hacerlo. Y vamos a intentarlo, a ver si la red es estable. Bueno, esto es la herramienta de la que os hablaba. La he llamado Fiesta y esto pretende ser un chupito. Pero bueno, el estilo de la herramienta es estilo Metasploit, digamos. Ahí la mayoría no están todavía implementadas, pero digamos que intenta ser estilo Metasploit, ¿vale? Algo así. Entonces, por ejemplo, este de aquí sería un ejemplo del cross-site search, digamos, que es el que hemos visto que miraba el tamaño. Y vamos a ver si... Si sabe y si no os enseño el vídeo, que lo tengo por ahí. Porque no sé qué pasa hoy. Vale. Entonces, vamos a correrlo. Vale.
Le voy a decir, os lo voy a enseñar, bueno, voy a ponerlo aquí, voy a ponerle que vaya arrancando esto, por si acaso ha caducado la sesión, efectivamente. Esto es una página tonta que básicamente tiene una agenda, ¿no? Tiene una agenda de teléfonos de pues, nombres que he inventado y correos y no sé qué. Entonces, lo que vamos a hacer, este es el ejemplo, digamos, primero, ¿dónde está Network? Aquí. Y vamos a poner imágenes, vale, ya está. Cuando yo visito esta página, que esto podríamos hacerlo igual inyectando ese JavaScript que os decía, vamos a llevarlo para arriba. Vale, vamos a ver ahí qué es lo que pasa. Vale. ¿Veis aquí debajo que está cargando unas imágenes? Y esas imágenes pone 555, 555 no sé qué. Está probando números de teléfono. O sea, va a intentar sacar números de teléfono de la agenda. ¿Vale? El terminal que veis atrás está en medio. O sea, digamos que esto es la víctima, que esto podríamos esconderlo, y esto de aquí, que no se ve, el número. ¿Veis que va probando los números y los va sacando uno por uno? Y cuando acabe por la derecha, empezará por la izquierda, en teoría. ¿Veis? Ya ha sacado el 2, porque ha sacado los de la derecha, ha probado todas las posibilidades y ha visto que ninguna es buena y ha empezado por la izquierda. Es un número, me los he inventado, son números americanos. Les he puesto 555 contra las películas y dice, he encontrado uno. Y sigue buscando. Y va sacando los números de teléfono. Va sacando los números de teléfono porque yo le he dado el 555. Búscame derecha e izquierda. Pero yo le podría haber dado un nombre y decirle, y ahora me sacas el número de este nombre, ¿vale? Entonces, va sacando los números y veis que ahí cuando llega al final y ve que por aquí también ha acabado, dice, lo he encontrado. Y ahí ha encontrado otro número. Que si nos vamos aquí, a ver si lo puedo ampliar. A ver. ¿Se ven los números algo? ¿Veis? Otro que ha encontrado. O sea, está sacando los números, está sacando todos los números, va probando y va sacando los números. ¿Vale? Entonces, No, no es mi agenda. Ya quisiera yo. No es mi agenda. No me digas que habéis caído ahora en el detalle. Vale. Vamos a probar, bueno, vamos a dejar que acabe y ahora vamos a probar otro. Digamos que lo que está haciendo está cargando como imagen cada una de las pruebas y está mirando en la red el tamaño, que era lo que habíamos hablado. Y ahora vamos a hacer otra, y esta página es la que era similar a la que os digo que yo me encontré en un cliente haciendo esto, y hice esto, pero en plan cutre, pero más o menos esto, ¿ves? Y ahí ha sacado ya los teléfonos, ¿no? Vale, entonces, ahora el que vamos a probar es el de conexiones, que es el que os digo que cuando esta técnica la probé en los Google, Facebook y tal, no funcionaba. Y entonces fue cuando me puse ahí a pensar y se me ocurrió lo de las conexiones. Y este es el que implementa lo de las conexiones. Que en este caso os he dicho que Google era vulnerable, Facebook era vulnerable, Dropbox era vulnerable. Entonces yo se lo reporté y algunos de ellos lo arreglaron y otros no. Entonces Google no lo arregló. Google dice que no lo considera
me dijo que no lo iban a arreglar. Entonces, todos los productos de Google que os he enseñado son vulnerables a esta técnica. Entonces, a ver, vamos a hacer para que empiece desde arriba. El único tema con Google es el siguiente. Es que para que cargue las imágenes, yo no puedo cargar el contenido de Google, hacer la petición como si fuera una imagen. ¿A alguien se le ocurre por qué? O sea, si yo cargo el contenido de una petición al contacts de Google como si fuera una imagen, va a recibir el contenido HTML, lo va a intentar interpretar como una imagen y va a fallar porque no es una imagen, pero lo que no va a hacer va a ser traerse las imágenes porque no va a renderizar nada. ¿Os acordáis que lo comentábamos al principio? Entonces necesito cargarlo o en un iframe, que en el caso de Google pues no te deja cargarlo en un iframe, o en una página, un pop-up abierto por ahí, o en un tab. ¿Vale? Lo vamos a hacer con una ventana abierta para que veáis, porque es más, se ve mejor, y luego os lo voy a enseñar cómo lo tengo hecho con dos tabs que, digamos, se esconde más. O sea, al final, para hacer una prueba de concepto, yo lo haría con una ventanita porque se ve mejor. Pero sí que es verdad, al final hice la implementación del tab también, porque había muchas veces que cuando explicaba esto había gente que me decía, se ve la ventana. Y yo les decía, bueno, se ve la ventana porque no he querido esconderla, pero se puede esconder. Entonces, al final lo implementé para decir, ¿ves? Entonces, vale, me lo han cortado. Aquí tenemos una agenda también, que tampoco se ve, pero luego le haré el zoom. Y entonces, vamos a ver si sacamos el teléfono del Lobezno, que siempre he querido tenerlo. A ver. Y vale, ya está esperando conexiones. Y lo único es que tenemos que abrir esa ventanita. Os fijáis que ahí abajo pone Automatic Speed Calibration, ¿verdad? Lo que hace la calibración esa es que al final, cuando tú renderizas una página entera, la página esa tarda un tiempo en cargar. Entonces, de hecho, este tipo de ataques es mucho más lento que los que hemos visto antes, porque tiene que esperar a que se renderice toda la página. Entonces, lo que hace es, en esta fase en la que hace la calibración, va haciéndole pruebas y va cogiendo ese tiempo, empieza con un tiempo pequeñito y cada vez lo va haciendo más grande, a ver en qué punto empieza a recibir lo que se espera. Es decir, intenta empezar con una petición buena y una falsa, y entonces así va viendo cuánto tiempo tiene que esperar. Y una vez que ha calibrado ese tiempo, entonces empieza ya a sacar los caracteres. Este tiempo hace falta porque si elijo un tiempo muy largo, entonces va a ser muy, muy lento, y si elijo un tiempo muy corto, entonces puede ser que yo cambie de una petición a la siguiente antes de que se renderice la página. Y entonces estaría perdiendo conexiones. ¿Vale? Entonces, si veis por ahí abajo, veis que va sacando el 1, el 2, el 0. Bueno, el 1 se lo había dado yo, le había dicho que empieza por 1. Para que no se pusiera a mirar por un lado o por el otro y tal. El 2, el 0. Y entonces no sé si veis, no se ve muy bien, pero cuando veis la línea arriba, esa, lo que dice ahí es, no hay resultados. Y cuando aparece esto, ahí abajo, más abajo, es que es un resultado. Eso es un resultado. Lo que pasa es que no veis la imagen porque acordaros que yo estoy tirando la imagen. Entonces la imagen no carga ahí porque yo no lo dejo que cargue, porque no me interesa. Pero veis que iba sacando el 5, 1, 0, 2, o sea, 1, 2, 0, 2, 5, creo que era 5, 5, 5, 0, 1, no sé qué. Entonces él va probando los caracteres y dice, vale, este no, este sí. Si se viera bien lo podéis ver mejor, pero básicamente al final en la red, aunque parece que en la red tú ves el tráfico y ves el tráfico, la verdad es que los navegadores hacen cosas a veces un poco raras y a veces ese tiempo que yo le digo
espera ese tiempo, luego resulta que el servidor le da por tardar más en contestar y falla. Entonces, esto hace varias comprobaciones de cada carácter para asegurarme de que si digo que este es bueno, es que es bueno. Y aún así hay veces que se equivoca. O sea, no sé si esta vez se equivocará o no. Luego se da cuenta, porque cuando prueba hago una cosa y es que cuando un carácter lo detecto como bueno, cuando voy a mirar los siguientes hago una petición. El bueno anterior lo considero bueno y luego tengo uno malo que es un XXX o una cadena que yo le ponga que sé que no va a estar en la agenda. Entonces, si se parecen mucho, digo, uy, esto es que la vez anterior me he equivocado y lo descarto para evitarlo, ¿vale? El código tiene una serie de optimizaciones en ese sentido para evitar equivocarse, pero aún así yo lo he ejecutado montones de veces y aún hay veces en las que se equivoca. Por eso, si viendo el tráfico estas herramientas se pueden equivocar, por eso es lo que os decía que yo soy un poco escéptico con la parte de los ataques de timing, porque digo, joder, pues si yo estoy viendo el paquete y se equivoca el mecanismo, pues imagínate. Ahora no lo veis, pero yo creo que le falta un carácter, creo. Le falta un carácter para pillarlo todo. 166, vale, ahora sí. Ahora tardará un poquito porque intentará buscar caracteres al principio, o sea, delante de Wolverine, que evidentemente no va a encontrar nada. Entonces, cuando los pruebe y vea que no hay ninguno, dirá que ok. Acordaros que esto está en la red. O sea, esto es alguien que está en la wifi de vuestro hotel sacando vuestra agenda de Google mientras leéis el periódico. Me seguís, ¿no? Vamos a ver si acá. Ahí está. Y entonces dice aquí, dice, encontrado Wolverine con este teléfono. A ver. Este no lo queremos. A ver, vamos a ver si es verdad. Uy. Demasiado. No se ve, ¿verdad? A ver. Ya que me han fallado los otros dos demos, que no os tengáis que fiar de mí. A ver, ¿se ven? ¿Quién dice que se ve y es la misma? ¿Quién va a cambiar su agenda de Google? Vale. Pues... espera, se me olvidaba lo de los tabs. Vale. Vale, os enseño lo de los tabs. Vale, como me decían lo de la ventanita, que decían, es que la ventanita se ve mucho. Y eso no se la darías a ningún usuario. Y hombre, tampoco pretendía esconderla, pero... Entonces, me hice esto. Veis que ahí dice que la técnica de cargar, digamos, es open. Y tengo imagen, iframe, open y tab, ¿no? Pues entonces vamos a cambiarla. Tab. Y vamos a probar. Y pone ahí que está esperando conexiones. Vamos a darle aquí y vamos a pinchar. Esto digamos que al final, ahora tengo un vídeo en el que os enseño cómo lo he hecho con una página de verdad, pero en el momento que pinchas, que es como que te lleva a otro sitio donde te tienen entretenido con el juego de la serpiente o vete a saber, y no sé si os fijáis que el tab que justo estaba, en el que estaba antes, el del medio de los dos, está haciendo, ¿lo veis? Que está cargando, está haciendo cosas, porque esto tiene un JavaScript que lo que hace es que cuando el primer JavaScript modifica los enlaces para que abran otro tab, y en ese tab hay otro código JavaScript.
Y entonces, cuando se abre ese tab y yo estoy en esa página, el JavaScript que hay en esta página que veis le está diciendo al otro, y ahora hace esta prueba, y ahora hace esta prueba, y ahora hace esta prueba, y ahora hace esta prueba. Y además tiene otro código JavaScript que si el ratón mío se sale de esta página, ¡pop!, en el momento que nota que el ratón se sale de la página en la que se supone que hay que tener distraído al usuario, cambia la página anterior a por la original para que no se vea el este. Ay, espera, que no lo he hecho antes, porque ahora sí que lo he hecho. Vale. Entonces esto lo hice, y ahora os lo enseño, ahora sí. Bueno, el manejo de errores lo tengo que mejorar. Esto lo hice yo como prueba, pero en realidad hay muchas maneras de conseguir, digamos, esconder los pop-ups o el tráfico. Uno es, no sé si conocéis este canal de YouTube, Live Overflow, que es de unos fulanos pues, que se dedican a hacer temas de... Bueno, enseñan diferentes cosas en el canal de YouTube. La verdad es que está bastante bien. Y una de las cosas que hacen es que a veces cogen los sistemas... Porque hay empresas que tienen, para tema de publicidad, lo que llaman pop-under, que es que en vez de abrirte el pop-up, digamos que al final utilizan fallos de los navegadores para abrirte el pop-up detrás. No sé muy bien qué objetivo de marketing tiene eso, pero bueno. Lo hacen para que, ¿veis? Aquí hay un vídeo en el que se ve. Y entonces estos chicos de Live Overflow lo que hacen, varios de estos, digamos, se bajan la versión de demo, le hacen la ingeniería inversa y descubren cuál es el truco. A veces el truco está en intentar abrir un PDF y luego cerrarlo, no sé qué, o sea, trucos así, ¿no? Lo que pasa es que los desarrolladores de navegadores web lo van parcheando. Entonces, yo esto decidí no implementar ninguna de estas técnicas porque implementar una técnica hoy para que pasado mañana no funcione y tener que implementar otra. Entonces hice lo que os comentaba de los tabs porque me pareció que era sencillo y que eso no... Entonces esto es de un periódico que se llama Wired, ¿no? Que es conocido en Reino Unido. Y entonces hice una prueba en la que tú pinchabas en una noticia y mientras leías la noticia, no sé si veis arriba a la izquierda, que está cargando, está haciendo las pruebas y en el momento que sacas el ratón para pinchar, ¡pop!, no ha pasado nada. Cuando dices, voy a sacar para pinchar, uy, ¿qué es esto que está cargando? Y esto, si además tienes un montón de tal, bueno, ahí lo separo para que se vea mejor lo que está haciendo, pero si eso además la persona tiene unos cuantos tabs, pues la probabilidad de que se dé cuenta de que alguno de sus tabs está sacándole la agenda, pues es poco probable. ¿Vale? Y eso es todo lo que os quería contar. De conclusiones, básicamente, le quería añadir algunas más, pero se ha quedado así. Es que la compresión es el diablo, entonces no uséis compresión. Que explotar un side channel es lento, porque es verdad que fijaros que se hacen muchas peticiones y que para sacar un número de teléfono así, la demo ha tardado varios minutos, ¿no? 3 o 1 minutos o algo de eso. Entonces, imaginad, para sacar muchos datos, pues podría requerir horas, pero funciona. O sea, que sea lento no quiere decir que no funcione. Y si alguien quiere sacar datos mediante un side channel, pues solo tienes que compartir wifi con él un rato. En 20 minutos, en media hora, en 1 hora, te puede sacar bastante información. ¿Vale? Y la tercera es que evitar los side channels es bastante difícil. De hecho, yo una de las cosas cuando reporté este fallo, cuando hablaba con la gente, con los ingenieros de seguridad que se suponía que tenían que arreglarlo, una de las cosas decían, ¿y qué sugieres para arreglarlo? Porque es bastante complicado y además ahora te arreglo este side channel. O sea, claro, él me decía, ¿y qué hago? ¿Aleatorizo la cantidad de imágenes que cargo? O sea, eso es un carajal ¿qué para qué? Al final lo que hicieron fue tratarlo como si fuera un CSRF. Simplemente los formularios de búsqueda, que de hecho la mayoría de los que lo arreglaron, los que no lo arreglaron, evidentemente, pero por ejemplo Facebook, Dropbox, lo que hicieron fue meter un token anti-CSRF. Dropbox metió un token anti-CSRF y Facebook lo que hizo fue que cuando tú
accedías al formulario de búsqueda sin venir del propio formulario de búsqueda, te sacaban un pop-up y te decían, ¿estás seguro que quieres realizar esta búsqueda? Entonces, si el usuario no pinchaba en ese pop-up, no lo hacía la búsqueda, con lo cual no cargaba las imágenes. Que también creo que a nivel de eficiencia les merecía la pena más que poner un token. Y también fue una solución que a mí me pareció buena, ¿vale? Pero al final yo creo que la mejor manera de, por ejemplo, estos ataques que se basan en un buscador, la mejor manera es poner un token para que no te puedan hacer peticiones a ese buscador todas las veces que quieran. Y eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Ahí tenéis mi correo, mi Twitter, por si queréis escribirme con cualquier cosa. Estaré encantado de contestar. Y si tenéis alguna pregunta, ¿alguien? ¿Está todo claro? Pues nada, muchísimas gracias a todos por venir.